capítulo 4, verso 1. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Por qué Moisés comienza entonces con una objeción en cuanto a su credibilidad? ¿Por qué no le creerían a Moisés? Porque entonces recuerde, es que Moisés ya sabe la tusa con que se rasca. Moisés ya lo hizo una vez y no le creyeron. ¿Y quién eres tú? Le dijeron. Que se cree juez entre nosotros. ¿Y quién eres tú? Por eso su pregunta, primero, el capítulo anterior, ¿y quién soy yo para? Y ahora entonces dice, bueno, y si no soy yo, el asunto es que aunque usted me mande, ¿qué pasa si no me creen? Yo les voy a decir lo que usted me está diciendo, pero ¿y si no me creen? El primer pensamiento de Moisés es que esta gente no le vaya a creer. Su primera experiencia no fue buena, lo vimos en el capítulo 2, y ahora entonces Moisés está anticipando que no ha cambiado nada, que él va a ir a los israelitas y ellos van a seguir con el mismo pensamiento que tenían de él antes. Ellos rechazaron su liderazgo y ahora entonces Moisés le surge una duda. ¿Y qué pasa si no me creen? ¿De qué creen entonces que estamos hablando acá? Si tuviéramos que hacer el planteamiento, vamos a ver tres razones, tres excusas, o la palabrita que podemos utilizar mejor, tres objeciones a la comisión que Dios le hace a Moisés. ¿Cuál sería entonces la primera palabrita que podríamos pensar? Cuando Moisés dice, y si no me creen, ¿cómo se traduce esto? ¿Qué es lo que él cree que no tiene? No es tanto entonces la credibilidad de Moisés. Es si le van a creer a Moisés, ¿quién es Dios? Aquí entonces Moisés lo que está viendo es su capacidad para demostrarle a los israelitas que efectivamente él tuvo un encuentro con el Dios de Israel. Un Dios que es el Dios de los patriarcas. ¿Cómo nosotros entonces observamos que Moisés comienza ahorita con algo que le hace no sentir que no puede hacerlo, sino anticipar cuál es la reacción de los israelitas ante la comisión que él tiene por delante? ¿Ok? No es que vemos que Moisés está dudando. O sea, es simplemente, yo lo puedo hacer, pero ¿y si no me creen? ¿Y si no tengo la capacidad para poder demostrar que tú me estás enviando? Esto es una conversación con Dios. Esto es Dios y Moisés. A lo cual entonces, por eso vemos, no es duda, no es inseguridad, porque no estamos entendiendo que esto se trata de Moisés. Dios nos ha dejado claro ya, es su soberanía, es su plan, Él lo va a desarrollar, Él manda a Moisés y lo va a capacitar para hacerlo. Moisés entonces lo que está poniendo sobre la mesa es su capacidad para demostrar que Dios es quien lo envía. ¿Cómo hace Dios para entonces darle la certeza de que puede hacerlo, de que tiene la capacidad para hacerlo? Verso 2. Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara. Déjala caer al suelo, le ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató entonces de huir de ella. ¿Quién no iría? Pero el Señor le mandó entonces agarrarla por la cola. Y en cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Ahora, tómala entonces y eh, le ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Ahí entonces hacemos un puente a la segunda objeción, pero conectamos, porque no están aisladas estas tres. ¿Cómo hago para demostrar que esto no es cosa mía? ¿Cómo hago para demostrarle a los israelitas que usted es el que me envía? ¿Qué es lo que le dice Dios entonces? ¿Cómo le van a creer? Tiene que hacer alguna señal, tiene que tener alguna prueba.
Y entonces Moisés escucha de parte de Dios algo que es un poco ilógico. ¿Qué tienes en la mano? Una vara, un palo. ¿Y qué hago yo con el palo? Les doy si no me creen. Es el pensamiento tico. No sé si Moisés lo pensó, pero con la vara les doy hasta que me crean. Pero es lo interesante, entonces, toma la vara y ¿qué pasa con la vara? Se transforma entonces en una serpiente. Ojo, ya eso es algo milagroso, porque un palo no se transforma en una serpiente. Por si fuera poco, y entonces, ¿qué le dice Dios? Agarre la serpiente por la cola. La lógica dice, no la agarre por la cola, porque si la agarro por la cola, se vuelve la jupa y me muerde. ¿Ok? ¿Qué es entonces lo que le está diciendo Dios? Primero, pongámonos entonces en los pies de Moisés. Acaba de ver que su vara se convierte en una serpiente, está en el piso. Él trata de huir, Moisés entonces escucha, Dios le dice, no sea cobarde, agárrela, pero agárrela por la cola. Moisés está tratando de darle sentido a lo que Dios está haciendo con él y Dios más bien le está dando cosas como, ¿en serio, Señor? Explíqueme qué es lo que usted quiere que yo entienda. Cuando nosotros vemos con esto, nosotros vemos que Dios le está dando señales milagrosas para que otros puedan creer. Para que lo que Moisés vaya a hacer en el nombre de Dios sea entonces la prueba de que no es Moisés el que lo está haciendo. De que tienen que entonces dar esto a una razón sobrenatural de que algo asombroso está pasando y alguien está detrás de este Moisés. Porque de nuevo, paréntesis, Moisés todo el mundo sabe quién es. Moisés está llegando de regreso a un lugar donde la gente sabe quién es Moisés. Donde saben que Moisés no tiene poderes sobrenaturales. Donde saben que Moisés es egipcio y hace estas cosas que hacían los egipcios y ahora abandonó a los suyos y ahora dice que es israelita y tiene un rollo ahí. Ese es el Moisés del que la gente se acuerda. Del Moisés que huyó. Ahora entonces Dios lo que le está diciendo a Moisés es, usted está preocupado por su capacidad. Déjeme demostrarle lo que yo puedo hacer. ¿Sí me siguen? No es un Dios que le está diciendo, vea, yo le voy a dar poder y entonces usted nada más chasquea dedos y todo el mundo le cree. Dios está usando a Moisés, pero Moisés no va a ser el centro de atención. Todo esto es para que la gente sepa quién es Dios. El yo soy. Moisés no puede hacer eso, pero el Dios de Israel sí puede hacerlo. Y está entonces implícito en la respuesta. Dice, esto es para que crean que yo el Señor, ¿el Dios de quién? De sus antepasados, el de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Aquí entonces nosotros vemos que hay un planteamiento, es la autoridad. Dios entonces está diciéndole, usted va con mi autoridad, no va con mi poder. Y creo que tuvimos unas buenas semanas haciendo la diferencia entre lo que es poder y autoridad. Moisés va con la autoridad de Dios, pero no con el poder de Dios. Dios va a hacer cosas asombrosas a través de Moisés. Y no solo estamos hablando de lo que ya está aquí a la vuelta de la esquina respecto a las 10 plagas. Es abrir los mares, es llevarlos por el desierto, es hacer un montón de cosas asombrosas. Pero no es Moisés el que tiene poder. Moisés no tiene poderes. Moisés tiene a Dios. Y eso es lo que Dios está tratando de transmitir. O sea, usted lo único que necesita es que ellos crean que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que el Dios de sus antepasados está con usted. Y si yo estoy con usted y usted con ellos, ahí estamos todos juntos. Esto es entonces lo que nosotros vemos. Ahora, esa es la primera de 3 señales que Dios le va a dar. Recuerden entonces, estamos viendo, y si no me creen, es un asunto de capacidad. Pero entonces no solo es eso lo que entonces Moisés tiene. Dice verso 6. Ahora ordenó el Señor, llévate la mano al pecho.
Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatelo otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó la tenía tan sana como el resto del cuerpo. ¿Qué es esto entonces? Si lo primero que estamos viendo tiene que ver entonces con la autoridad, lo segundo que nosotros estamos observando acá es que tiene que ver entonces con habilidad. ¿Qué es la habilidad? Está bien, yo les digo, yo hago la señal, pero ¿y si no lo hago bien? Moisés escuchó de parte de Dios qué tienes en la mano y le demostró lo que podía hacer Dios, pero no le dijo cómo se hacía el truco. No le dijo, vea, ahí esa vara que usted tiene un botoncito atrás, usted se lo estripa y pasa. No hay un entrenamiento, hay una demostración de poder, pero no cómo es que ese poder se activa. Y entonces es, ok, entiende, al buen entendedor, pocas palabras. ¿Tienes duda? Y si no te creen, tranquilo, va a hacer señales para que le crean. Bueno, yo hago señales, pero ¿y si no lo hago bien? ¿Y si entonces quedo ahí y no me sale el truquito? Ese es el mismo escenario donde se los he compartido otras veces. Es lo mismo que a mí me pasa cuando veo la historia de Pedro, cuando él hace su primer milagro. Cuando él entonces sabe que Dios ha delegado a través de su Hijo Jesucristo poder y autoridad para hacer milagros, para hacer señas. Y él entonces le dice al paralítico, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. ¿Qué creen que pudo haber sentido Pedro ahí? ¿Y si no me sale? ¿Y si el truquito no era así? ¿Y si no lo dije bien? ¿Si no eran las palabras correctas? Es que una cosa es saber que hay poder y autoridad, otra es cómo se ejecuta. De nuevo, estoy marcando un escenario donde creo personalmente no es un Moisés débil, no es un Moisés que tiene miedo de responder al llamado de Dios. Es simplemente que está viendo a ver cuál es el tema de su capacidad y cuál es el tema de su habilidad. Y número 3, dice el verso 8. Si con la primera señal no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, viene la tercera. Toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. ¿A qué creen que se refiere Dios acá? ¿En qué momento vamos a ver sangre derramada? Mucho antes de Jesús y antes todavía. Entonces, hay un tema recurrente que se ha venido planteando. Este tema entonces tiene que ver ahora con una señal milagrosa, con algo asombroso que se puede hacer, pero vean qué es. El agua tiene que venir del Nilo. ¿Y en qué momento se convierte en sangre? Cuando toca el suelo. ¿Qué pasa si usted tira agua al suelo? Y contexto, estamos en áreas de altas temperaturas, es seco, o sea, se evapora. Estamos hablando aquí de algo entonces realmente asombroso. Nosotros estamos viendo una referencia quizás también directamente a lo que entonces Dios va a hacer cuando también venga la plaga. ¿Qué es lo que va a pasar con el río Nilo? Se va a convertir en sangre. Entonces, hay una serie de conexiones donde ya Dios está preparando a Moisés y le está dando pinceladas de realmente todo lo que ha de venir. Cuando nosotros entonces vemos esto, vemos que nos lleva naturalmente a este puente, porque entonces no solo tiene que ver con un asunto de capacidad, tiene que ver un asunto de habilidad. Y si no lo hago bien,
Pero ahora vea que no solo es el truquito, ahora no solo es la demostración de poder. Dice, verso 10, el Señor le dijo a Moisés, nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Qué le preocupa a Moisés? ¿Qué han escuchado ustedes acerca de esto? ¿Y a dónde dice que Moisés era tartamudo? Recuerde que entonces ya habíamos visto que en Egipto Moisés era conocido por su buena habilidad para hablar. Era un hombre de buena palabra. Era estudioso. Tenía capacidad. Entonces, muchas de estas cosas, de nuevo, vienen por lo que tradicionalmente se ha planteado de Moisés. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Nosotros entonces vemos un tema de habilidad, pero las frases que nosotros vemos acá no hablan de un impedimento al hablar, ni mucho menos de que era tartamudo. Es alguien que probablemente le pasaría lo que usted y yo experimentaríamos. ¿Qué pasa si yo los paso a ustedes aquí al frente y le digo yo termine el estudio? Entonces, no es que seamos tartamudos, es que en las condiciones en que Dios está poniendo a Moisés a hablar, cualquiera se va a quedar trabado. ¿Ok? Entonces, aquí es donde estamos viendo, porque de nuevo, si Moisés fuera tartamudo, porque Dios lo está comisionando para que vaya y hable. Ahora, vamos a adelantarnos un poquitito. ¿Quién viene en escena? Aarón. Y Aarón se convierte en el vocero de Moisés, pero por un tiempo solamente. Si usted ve, ya al final, ya Aarón, ya, o sea, Moisés en algún momento tuvo la confianza suficiente para decirle, vea, papito, mejor déjeme, yo lo hago. Entonces, no es un tema de capacidad ni de habilidad, sino es un tema entonces de que en las condiciones en que Dios está llamando a Moisés y lo que le está pidiendo que haga, no es una tarea fácil. Hasta uno que es bueno para hablar, depende de las condiciones, depende del momento, depende del lugar o las personas, de pues, eh, eh, ajá, pues sí, bueno, ustedes ya saben, ¿ok? A eso es a lo que hablamos. Entonces, sí lo que estamos planteando es, aunque lo podamos ver así y se presente de una u otra manera, como si no tuviera habilidad, Moisés sí tenía la habilidad. Lo que no está claro es cómo él va a desempeñarse en esa habilidad cuando esté donde tiene que estar. Por eso el diálogo lo que presenta más que una excusa o que un no porque no tengo la habilidad es, ¿y si no lo hago bien? Y este es el planteamiento, porque imagínese que si fuera porque no tiene la capacidad ni la habilidad, ahí sí estaríamos fregados. Porque entonces validaría el sentimiento suyo y mío de que no servimos a Dios porque no sé hacer ciertas cosas, o porque no soy bueno hablando, o porque no soy bueno en esto, o porque no soy bueno en otro. Pero no es un asunto en qué somos buenos o en qué no. El tema es si la habilidad y la capacidad está ahí y es dada por Dios y potenciada cuando nosotros nos desarrollamos en el ministerio. La frase, creo que todos la hemos escuchado. Dios no escoge a los capacitados, capacita a los escogidos. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra guía y de dónde estoy extrayendo yo esto? ¿Cómo le responde Dios a Moisés? Porque de nuevo, al inicio, y si no me creen, yo voy a hacer señales. Y si no lo hago bien, en términos no de lo que podría hacer, si puedo no hablar, es qué es lo que va a decir. ¿Qué le responde Dios? Verso 11.
¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no yo, acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿O quien da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, yo te ayudaré a hablar y te diré lo que tienes que decir. Ahí es entonces donde yo observo que no es un tema de cómo se dice, sino de qué decimos. Y creo yo que ahí es donde nosotros tenemos que entender. Recuerden, el estudio lo estamos orientando de la parte histórica a un sentido práctico. Aquí estamos entonces entendiendo que usted y yo muchas veces estamos preocupados por cómo lo vamos a hacer y dejamos de lado lo importante que no es cómo lo diga. Mientras usted diga lo que hay que decir, todo fluye. El problema y el broncón en que nos metemos nosotros muchas veces, hablando de controversias y conversaciones inoportunas y de aquellas que usted dice, vea en qué momento se hizo ese arroz con mango, es porque alguien dijo lo que no tenía que decir. Ahí es hacia donde lo estamos orientando. O sea, no es un tema de si yo puedo o no expresarme bien. Entendemos que Dios me va a capacitar, que Dios puede dar habilidades sobrenaturales, pero aquí el contexto es desde la perspectiva de Moisés, donde él lo que está planteando son objeciones. Él está diciendo, bueno, desde mi perspectiva, yo creo que es un tema de habilidad, de capacidad, y lo vamos a ver ahorita, de disponibilidad. Dios lo que está entonces mostrándonos y revelándonos en sus respuestas es que no tiene que ver con nada de estas tres cosas. No es entonces con capacidad, ni habilidad, ni su disponibilidad, sino de lo que Dios en su soberanía puede hacer con cada uno de nosotros. Y de nuevo, ese es el primer tema que estamos desarrollando. Esto apenas nos está sentando el contexto de lo que viene. Y lo que nosotros encontramos es que la soberanía de Dios prevalece. La piedra que está para el perro, ni aunque se meta en el cafetal. Cuando Dios hace la declaración de quién le puso la boca al hombre, Él asume que nuestro trabajo para Dios es producto de nuestras propias habilidades. Eso es lo que está pretendiendo Moisés. Es que si yo tengo, si es mi habilidad, mi capacidad, si yo puedo hacer algo valioso o importante, pero no depende de nosotros, depende de Dios. Y Dios puede usar a seres muy capacitados, muy habilidosos, como Moisés, porque lo era. O Dios puede usar al burro entero. El tema no es entonces la perspectiva humana. El tema es la soberanía que recae sobre el pensamiento humano ante un llamado que Dios está haciendo a Moisés, que de nuevo, usted y yo entendemos por qué Moisés está haciendo esto. Lo que Moisés no entiende es por qué Dios está haciendo lo que él está haciendo. Y ahí es donde está nuestra perspectiva. ¿Qué? Dios es quien nos formó, Él nos dio la vida, Él nos salvó, Él dirige, Él pide y usted obedece. Punto. ¿Qué tanto? Bueno, tenemos a Moisés. ¿Se acuerda de Jonás? ¿Eh? Entonces, tenemos ejemplos claros en la Biblia de qué pasa cuando la gente no hace lo que Dios pide. Nada más le da vueltas y no hay que ir muy largo. ¿Cuánto tiempo les va a tomar a ellos llegar a donde tenían que llegar? ¿Y eso por qué? Entonces, ahí es donde está la parte práctica. Número 3. ¿Cuál es la tercera objeción? ¿Y si hay alguien mejor? Y si entonces Dios, no es que si me creen, no es que si lo hago bien, es que mejor si hay alguien más que lo pueda hacer. Verso 13 dice, Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Aquí es entonces donde hacemos la pausa, porque lo que les mencionaba anteriormente. La mayoría de las traducciones al inglés están traduciendo esto como si pareciera que Moisés está pidiéndole a Dios que envíe a otra persona. Pero la traducción más correcta del original
sería, Señor, envía por la mano que tú envías. Vea lo raro que es, porque eso no es lo que nosotros estamos entendiendo. Señor, envía por la mano que tú envías. Es como si entonces se dijera, ¿por qué no envías a alguien más a mi lado? Esto entonces nos da a entender, si lo vemos así desde un contexto más de cómo está siendo escrito, que Moisés no está diciendo, vea, yo no, mejor el otro. Moisés no se está negando. Moisés, o sea, si usted observa, Moisés está objetando, está poniendo lo que nosotros llamaríamos, por eso uso las dos palabras, excusas, que usted y yo usaríamos, pero en ningún momento Moisés está diciendo no. Nada más él está diciendo, consideremos tres posibles escenarios. Y en este último es simplemente donde vemos que hay un pequeño portillo que nos presenta entonces, no es una negación de Moisés realmente. A partir de lo que está diciendo es, y si alguien más puede ir con nosotros. En este contexto, nosotros entendemos que ¿quién entra en escena? Pero ¿de quién fue idea lo de Aarón? No fue de Moisés. Si Moisés fuera el que realmente está él diciendo, yo no, mejor alguien más, y Moisés diría, Señor, ¿por qué no entonces mejor mi hermano? Porque él sí es elocuente para hablar. Es como si se estuviera traduciendo o traspasando, vea, yo no soy tan bueno como él, pero entonces lo que usted me está pidiendo a mí, pídaselo a él. ¿Por qué no puede ser así? Porque entonces Dios hubiera usado a Aarón y no a Moisés. Cuando nosotros vemos estas tres cosas, capacidad, habilidad o disponibilidad, lo estamos viendo desde la parte humana. Si nosotros entonces realmente somos minuciosos, ¿por qué se enoja Dios? No es porque ya es la tercera, y la tercera es la vencida. Eso somos usted y yo. Esos somos los papás que, de verdad, la tercera vez usted ya dice, no, es que hágame el favor y obedece. Dios pudo haberle aguantado 10 tal vez. El tema, ¿qué es lo que está encontrando Dios en Moisés? Un tema recurrente donde es que, papito, usted sigue creyendo que se trata de usted. Moisés es Moisés y no le quitamos el rol que él desempeñó, pero pudo haber sido otro, que Dios en su soberanía eligió. Por eso es que hago el planteamiento, porque nosotros creemos, y esta es mi perspectiva personal, y es lo que a través del estudio me lo permitió ver. Yo soy del pensar que yo digo, ¿qué situación la de Moisés? O sea, el haber dicho, vea, yo quiero ir con mi hermano, y el hermano es el que entonces, según los capítulos, el que se supone me va a ayudar, es el que me hizo el despelote, haciéndoles al becerro de oro que van. O sea, no tendría sentido entonces, a partir de ahí, entender que, o sea, yo me lo llevé porque iba a ser mi ayuda y ahora entonces me embarrialó la cancha. Es que no fue Moisés el que plantea a Aarón. Y de hecho tenemos que verlo, vea, si usted sigue ahí, dice entonces verso 14, el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, sí, se enojó, pero ¿por qué? Porque Moisés sigue entonces creyendo que es él. Está anteponiendo sus necesidades ante lo que Dios está revelando. Todo el tema aquí tiene que ver con un Dios que se apareció a Moisés y le está diciendo, vea papito, esto es lo que vamos a hacer, este es mi plan, este es usted y así es como yo lo voy a usar a usted para liberar a mi pueblo. Moisés debió haber estado atento a lo que Dios está diciendo, pero Moisés hizo lo que usted y yo hacemos. Usted dejó de escuchar en el momento en que usted le plantearon algo que parecía difícil, imposible, y usted dice, no, es que jamás, y es que... Y ya tenía las mil y una excusas para decir no. No creo que ese sea el caso. No creo que Moisés no quiera hacerlo. Moisés simplemente está con una humanidad muy clara en algo que no es humano. Es que este no es en el momento de la acción. Esta es apenas la planificación del plan de liberación del pueblo de Israel.
y no es sujeto a discusión. O sea, Dios está revelando su plan. No es que le dijo a Moisés, venga, vamos a tener una lluvia de ideas y hagamos una mesa redonda y usted traiga a quien quiera traer para que veamos a ver si estamos todos de acuerdo. Es una soberanía, o sea, es Dios diciendo, no se trata de usted, se trata de mí. A quienes tienen que creer es a mí. Y lo que vamos a hacer es porque yo lo voy a hacer. ¿A dónde está entonces lo interesante? Ve ahí donde continúa verso 14. ¿Y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? ¿Quién está diciendo esto? Dios. Moisés solo planteó que tal vez alguien con él, no solo, alguien conmigo, pero nunca planteó quién. Y Dios entonces le dice, bueno, ¿y qué tal si contigo va Aarón, tu hermano? Él, yo sé que es muy elocuente. Ahora sí, ese vocablo sí lo podemos traducir un poco más literal. El vocablo original habla de alguien que puede hablar muy bien. Entonces, no es que no pueda hablar, sino que lo puede hacer de una muy buena manera. ¿Ok? No mejor. Yo sé que él es muy elocuente. No es comparativo. No sé que, ojo, no es que Dios le está diciendo, yo sé que él es más elocuente que tú. No es que él es más mejor que tú. No, él es elocuente, que es el razonamiento de Moisés. Es que yo no sé si lo voy a poder hacer bien en ese momento. Bueno, él podría hacerlo bien, pero dice, aquí es donde me asombra. Además, ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea, se alegrará el corazón. ¿Cómo si no es porque Dios lo dispuso? O sea, hasta este momento están teniendo la conversación y Dios lo que le está diciendo es, yo sé que en su corazón usted no quiere ir solo y quiere ir con alguien más. Pues yo ya pensé en quién. Es más, ya viene de camino. Aquí es entonces donde nosotros entendemos, o sea, si hay una humanidad sobresaliente de Moisés, pero yo naturalmente se los digo, y esta es mi perspectiva, yo no veo excusas, yo no veo a un Moisés que se niegue a cumplir la voluntad de Dios, porque creo que lo que ha vivido ya lo ha preparado para reconocer suficiente la soberanía de Dios y entender que Dios tiene un plan con él. Lo escuchó desde pequeñito de su mamá, sabía que era especial, es simplemente de ahí, sí, o sea, es que ¿cómo esto puede ser? Y surgen entonces razonamientos lógicos en términos humanos, porque vea que son preguntas. ¿Y si no me creen? ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si mejor hay alguien más? Todas son preguntas. Moisés no está diciendo no, no me van a creer, no lo voy a hacer bien y no voy a hacer yo, mejor vaya con alguien más. Es un planteamiento de condicional y las respuestas que recibe ante sus preguntas son preguntas filosóficas. Bueno, considéralo bien. Y tal vez te está dando Dios, es donde yo creo que ahí es donde nos están ayudando a nosotros también a entender. ¿Qué está haciendo Dios con Moisés? También está preparándolo. Recuerden, ¿dónde está sucediendo esto? En Madián, en el desierto. O sea, estamos aquí todavía 40 años de lo del Moisés que nosotros vamos a ver liderando al pueblo de Egipto. Dios está empezando por enseñarle a Moisés y trabajar con él, con su humanidad, para poder luego usar su sobrenaturalidad. Traigan esto a su vida personal. Y no estoy diciendo que es que Dios se le haya aparecido en una zarza ardiente. Pero aquellos que hemos escuchado la voz de Dios decirnos que hagamos algo, hemos batallado con esto, naturalmente.
Hay una humanidad que pone peros. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos. Y si usted no sabe de qué estoy hablando, pues el día que le toque, usted se va a acordar de mí. Porque creo que el proceso es natural. Lo que Moisés está revelando es lo mismo que usted y yo quizás hemos vivido. Es lo que yo le puedo decir. Es que cuando Dios me llamó, yo realmente soy, y es lo que creo que estaba estableciendo don Luis. O sea, para los que somos de analizar y de pensar y de estructurar bien las cosas, yo ahí veo a un Moisés estructurado anticipándose 40 años y diciendo, bueno, pero es que hay que considerar estas cosas. Lo cual es válido. Es válido. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? ¿Y usted cree que yo no lo he considerado? Es que vea la capacidad que tiene entonces Dios de volvernos a nosotros la tortilla. Podemos decir, Dios, pero es que Sí, ¿y usted cree que yo no lo he considerado? Lo que quiero que entiendas es que no se trata de ti, no es como tú lo harías, es quién soy yo y cómo yo lo voy a hacer. Y lo que estamos viendo es un Dios llevando a un Moisés a un punto de quiebre para ver si tiene la capacidad, la habilidad y la disponibilidad para decir, ok, vamos a su manera. ¿Sí me sigue? Es ese punto entonces donde nosotros entendemos que ya todo el plan está. Aquí Dios está invitando a Moisés a ser parte de su plan de liberación, pero no lo está invitando a la mesa de conversación ni de planificación. El plan está, el tiempo está. Simplemente Dios le está diciendo a Moisés, ¿va o no va? Pero si va, es en mis términos, no en los suyos. Este es el primer encuentro de Dios con Moisés. El primero. ¿Cuántos encuentros tuvo Dios con Moisés? Si usted lo pone, entonces Dios se le apareció en la zarza ardiente. ¿Cuál es el siguiente episodio? Moisés en Egipto, haciendo milagros y sacando al pueblo. Pero no es eso lo que el texto dice. Antes de llegar a Egipto, Dios se le siguió apareciendo. Solo que no lo está presentando como el evento. Es que usted y yo, ¿cuándo se le apareció Dios a Moisés? En la zarza ardiente, como si ahí hubiera sido la revelación de todos los siguientes 80 años de... Pero no, es poco a poco planteando justamente esto. Dios está revelando a Moisés. Y Moisés poco a poco está conociendo cómo es que Dios trabaja. Si usted me hubiera preguntado hace 20 años, cuando comencé en el ministerio, si creo que tenía la disponibilidad, la capacidad y la habilidad en ese momento, que puedo decir tengo ahora, es muy diferente. Y ahora que uno conoce a Dios, uno reclama menos, pone menos excusa y es más llevadero. Bueno, ahí, señores, pero está, sí, señor, está bien, vamos. Pero no al principio, no de primera entrada. Entonces, aquí es donde llegamos a nuestra primera lección entonces en este capítulo. Usted, ¿qué es entonces lo que Dios le está pidiendo a usted que haga? Primero, eso entonces nos lleva al capítulo 3. Usted tiene que reconocer que ya Dios le dio a Moisés cuál es el plan, qué es lo que Dios le dijo a Moisés que iba a hacer. Quiero que vayas a Egipto y quiero que liberes a mi pueblo. Más claro, ni el agua. Y después es donde comenzamos a entender que estamos en el contexto del capítulo 4. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas? Si usted dice, vea, es que yo no lo tengo claro, entonces es porque no ha sido. Porque cuando Dios habla, Dios es claro. Dios no es un Dios que entonces nos habla a medias y nos tira ahí chinitas, como dicen por ahí, para ver si usted la agarra en el aire. Dios te va a llamar, te va a comisionar y te va a decir qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. El tema es entonces, ¿cómo vas a responder? ¿O cómo has respondido si ya Dios hizo el llamado y la comisión hace un tiempo, pero aquí sigue usted, de ese lado de la mesa y no de este lado del ministerio? Cuando Dios llama, usted responde. Cuando Dios dice, usted hace. Es la obediencia. Y aquí es entonces donde quiero que usted tenga claro, cuando Dios redime a una persona, y hablo de rescatar, ¿qué hizo Dios con Moisés?
lo rescató de Egipto. Si Moisés no hubiera sido sujeto a la soberanía de Dios, Moisés se hubiera quedado en Egipto y ¿qué le hubiera pasado? Lo matan. Dios rescató a Moisés. Moisés no huyó. Moisés no fue que encontró un camino fácil y se escabulló. Dios rescató a Moisés, pero nada más para salvarlo. Solo porque entonces dicen los primeros capítulos que Moisés era un niño lindo y hermoso. Cuando Dios redime, redime con propósito. Y si estamos acá, redimidos, rescatados, es por propósito. No podemos pretender que entonces nada más estamos aquí robando aire en este mundo y esperando a que el tren de la salvación pase en la siguiente parada. Hay que estar atentos y responder al llamado. Ahí es donde usted dice amén. No todos, ¿verdad? Verso 18. Entramos a la segunda sección del capítulo 4, donde ahora entonces nosotros entendemos que Moisés inicia su proceso de responder al llamado. Es interesante porque si ustedes se ponen a ver, si las anteriores fueran excusas, si realmente Moisés no quería ir, ¿por qué no se narra el diálogo de Moisés hacia Dios? ¿Por qué nada más inmediatamente asumimos? Verso 18 dice, Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Yetro, su suegro, y al llegar le dijo, debo marcharme. No es que quiero, no es si quiero, ni me toca, o sea, es un Moisés obediente. Nosotros entendemos entonces que no es que hay una negación tal cual, no es que hay una indisposición, no es que hay un temor enorme, es que yo no sé si puedo hacerlo, si lo voy a lograr. Lo que hay es entonces un tema de razonamiento humano ante algo que definitivamente tiene que ser sobrenatural. Porque ¿quién, si no Dios, puede rescatar a su pueblo de la cueva de leones en la que se van a ir a meter? Entonces, verso 18. Moisés se fue de allí y volvió entonces a la casa de Yetro, su suegro. Al llegar le dijo entonces, debo marcharme. Quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven. Anda pues, que te vaya bien, contestó Yetro. ¿Por qué esto está ahí? Pareciera entonces que Moisés está pidiendo permiso. ¿Por qué ocupa pedir permiso? Número uno, es un tema de costumbre. Yetro era el sacerdote de Madián. O sea, hay un sentido de autoridad. Dos, naturalmente en la cultura, el suegro o el patriarca ejerce un rol de autoridad. Entonces, ¿podía Yetro decirle no? Con todo lo que Dios ha hecho, ¿usted cree que un hombre va a impedir el plan? Esto simplemente lo que nos muestra de verdad es el sentido de obediencia que hay. Moisés responde al llamado de Dios, pero entiende que tiene que honrar a las autoridades locales primero y busca pedir el permiso de Yetro, quien obviamente entendemos por contexto y por soberanía que ya Dios ha trabajado en el corazón de Yetro porque nada más le dice, ok, anda pues y que te vaya bien. Punto. Nosotros entonces vemos también que hay algo interesante. Moisés no comparte toda la verdad con Yetro. ¿Por qué es que Moisés se va? Porque Dios se le apareció y le dijo, ve a Egipto y libera a mi pueblo. Pero ¿cuál es la razón o la justificación que le da Moisés a Yetro? ¿Qué significa esto? ¿Cómo, cómo plantea Moisés? Voy a ver si todavía viven. Adelante. Vivo.
Dios no le va a decir que vaya a liberar a su pueblo si no hay pueblo para ser liberado en primer lugar. Ahora entonces la pregunta al millón, porque eso es lo que dice Moisés. Tratar de interpretar esto es simplemente dar opiniones y podemos perdernos en aplicaciones. Es solo por el sentido ilustrativo. La tarea de Moisés no es fácil de explicar. Lo mismo nos pasa a nosotros con el ministerio. Hay cosas que usted simplemente no puede explicar. Porque si tuviera que explicarlo, primero le tomaría toda la vida. Y después de que usted suelta toda la sopa, no le van a creer. Entonces, ¿para qué? Ahorrémonos la conversa y entonces mejor vamos a algo que se entiende. Ok, quiero ir a ver a mi familia. Bueno, está bien, que le vaya bien. ¿Okay? Es un tema entonces temporal. ¿Okay? Verso 19. Aquí es entonces donde se vuelve interesante el camino. Ya en Madián, el Señor había dicho a Moisés, vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés entonces tomó a su mujer, a sus hijos, los montó en un asno, volvió a Egipto, y en la mano llevaba la vara de Dios. ¿En qué momento le dijo Dios a Moisés esto? Porque ya pasamos la narrativa de la zarza ardiente. Estando allí en la zarza ardiente, Moisés escuchó de parte de Dios que no había nadie ya que lo quería matar. Esto entonces abre la puerta a darnos cuenta que tiene que haber un segundo encuentro. Y previo a la salida de Egipto. Porque todavía dice, estando en Madián. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver acá? Por historia o por contexto, muchos de nosotros creemos que hubo un episodio en la zarza ardiente y después un Moisés ya entonces en Egipto dándole con todo lo que vinimos. El verso 19 nos plantea que tuvo que haber habido un segundo encuentro. Después de la zarza ardiente, donde entonces dice, todos los que lo querían matar no están. Así que vaya tranquilo. Además, si nosotros seguimos leyendo, en el verso 21, ¿qué es lo que dice? El Señor le había advertido a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Entonces, hay otra ya instrucción que Moisés escucha de parte de Dios, que de nuevo, lo que no sabemos es si esto que escucha es parte de este segundo encuentro, donde hubo tal vez una serie de instrucciones, o si aparte de este segundo encuentro hay un tercero. Pero lo que sí nos muestra hay un patrón donde entonces todavía, verso 24. Vea lo que dice entonces. Ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Y ya ahí abrimos la puerta a otro mundo también. Pero bueno, hay un episodio entonces donde le hace una advertencia contra el faraón y hay un episodio donde Dios quiere matar a Moisés. O al menos eso parece. Esto nos muestra entonces por lo menos 3 o 4 encuentros que Dios tuvo con Moisés, aparte de la zarza ardiente. Esto entonces nos muestra un tema de fidelidad, de acompañamiento. O sea, no es solo que Dios a usted le suelta toda la sopa en una sola sentada y usted ve a ver cómo se traga eso, sino que ahí va poco a poco. Y Dios poco a poco comienza a revelarse a Moisés y comienza a revelarle las instrucciones, los pasos, los pequeños detalles, podríamos decir. ¿Okay? Pero entonces esto simplemente es para centrar el precedente de que no solo existió un solo evento, que es el que todos conocemos, donde entonces Dios aparece en la zarza ardiente y le dice, Moisés, no te acerques más, quítate las sandalias, esto es terreno santo. O sea, no lo vemos tan detallado, pero podemos encontrar, según el texto, que no fue el primero ni el último de los momentos que Dios tuvo con Moisés para marcar dirección a lo que él les estaba por realizar. ¿Okay? Volvemos entonces, verso 19. Moisés estaba en Madián, estaba preparándose para salir. No sabemos ahorita entonces cómo fue que Dios se le apareció, cuáles son los detalles.
lo que entendemos es, hay un mensaje claro. Ya no hay nadie ahí que te quiere matar. En esto, nosotros podemos ver, y aquí nada más, de nuevo, abro para ilustrar y poder entender cómo Dios realmente está trabajando con el corazón de Moisés. Si para nosotros este es el caso, y efectivamente hay un pincelazo de que Moisés dudaba de responder en obediencia al llamado. Este es un encuentro que nos da un ejemplo alentador de cómo Dios trabaja con nosotros. ¿Ok? ¿Tienes miedo? ¿Cuál es el miedo? De ahí Dios. Me vine de allá porque me querían matar y ahora usted me está mandando de allá de regreso. Entonces, ¿qué es lo que le dice Dios? Tranquilo, ya no hay nadie que lo quiere matar. Entonces, esto es un contraste con el episodio donde vimos, donde entonces dice que Dios se molestó y estaba aireado. Aquí pareciera como, tranquilo, papito, ya yo tengo todo bajo control. Hay un acercamiento. Segundo, si Moisés estaba reconsiderando su partida de Madián, si cuando después de haberse encontrado con Dios en la zarza ardiente y Moisés regresa a casa, quizás no pensando cómo le pide permiso a Yetro para irse, sino para ver cómo hace para salirse y zafar de esta tarea, Dios le está diciendo, vea, si está reconsiderando ir por su temor a lo que hay allá, ya no hay nada que temer. En cualquiera de los dos casos, lo que estamos encontrando es a un Dios que está consciente del corazón de sus siervos y de que a veces necesitamos pues esas palabritas de aliento para saber que todo va a estar bien. Si Dios nos ha llamado a realizar algo en su nombre, podemos confiar en que nos va a capacitar para poder cumplir todas las exigencias del llamado. Capacitar no solo estamos hablando de cursos, de talleres, estamos hablando entonces de que nos dé los talentos, las obras, los dones que necesitamos para hacer estas obras que Él nos pide. Eso entonces un tema de enfoque, de convicción, de urgencia para nosotros entonces responder a un llamado que Dios está haciendo, que cual sea el temor que usted tenga de volver a donde tenga que volver, usted entienda que Dios dice, no hay nada que temer. Yo tengo todo bajo control. 2 Corintios 9:8, Pablo nos recuerda, y Dios puede hacer que abunde sobre ustedes toda gracia, de manera que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario para toda buena obra. Ahí es entonces donde nosotros entendemos cuál es el miedo. ¿Cuál es el miedo? Seguimos, verso 21. Viene una advertencia. Aquí nosotros vamos a encontrar dos advertencias. Una para Moisés y otra entonces para el faraón. ¿Cuál es la advertencia que Dios tiene para Moisés? Verso 21 dice, el Señor había advertido a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, asegúrate de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. ¿Por qué creen que esto es una advertencia para Moisés? ¿Por qué es tan importante que Moisés haga señales? Entonces, nosotros tenemos que entender que en el plan que Dios tiene y en las instrucciones que Él da, ninguna puede ser omitida, por pequeña que nosotros consideremos que sea. ¿Verdad? Es como de, bueno, ya no solo una, le dio 3 señales que puede hacer, pero es importante que las haga. Porque dice entonces, verso 21, la parte B, usted haga eso, pero yo por mi parte voy a endurecer el corazón del faraón para que no deje ir al pueblo. Entonces tú le dirás al faraón, esto es lo que dice el Señor, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto,
voy a quitarle la vida a tu primogénito. Barájeme eso. Dios está siendo claro en qué tiene que hacer, en cómo lo tiene que hacer, en que tiene que decirle al faraón, vea, dijo Dios que libere a su pueblo, porque es él. Pero le dice, yo me voy a encargar de que no lo haga. Aquí es donde nosotros vemos, no, estamos en un marco de la soberanía de Dios. Aquí estamos hablando ya del faraón. Dios está introduciendo la figura del faraón. ¿Se trata del faraón? No. Aquí entonces estamos viendo donde estamos haciendo puente. Dios está logrando convencer a Moisés de aceptar la tarea que él está poniendo en sus manos. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? En su mente, aunque usted ya va en obediencia y va de camino y va a hacer lo que yo le pedí que haga, y le estoy recordando que tiene que hacer ciertas cosas para que las cosas salgan acorde a mi plan, Dios le está también diciendo, en mi soberanía, las cosas no van a salir como usted cree. Porque cuando usted haga señales y diga lo que yo le dije que dijera, usted se va a dar cuenta que el faraón no va a responder. Está anticipando entonces una reacción, sí, pero no está trabajando para mostrarnos cómo va a reaccionar el faraón o cómo va a reaccionar los israelitas. Está preparando a Moisés para ver cómo va a reaccionar él ante los cambios que están dentro del plan divino, pero todavía no revelados a Moisés. Hay una soberanía donde Dios nos va dando parte, pero las mismas escrituras dicen, hay cosas que están reveladas para nosotros y hay otras que van a permanecer ocultas. Eso es Génesis y es Apocalipsis y es todo lo que hay en medio de esto. Hay cosas que no vamos a entender. Por eso es importante nosotros entender cuál es el libro que estamos estudiando. Y no necesariamente irnos de bruces con todo lo que conocemos y que nos han dicho y que nos han mostrado, porque no es eso, no estamos viendo eso con la perspectiva histórica, no lo estamos viendo como la novela que vamos desarrollando capítulos. Estamos viendo cómo Dios, desde el principio, ha establecido un plan y en su soberanía las cosas van a salir como Él ha dispuesto que salga, una a una. Ahora, sí tenemos que entender que el faraón va a cumplir un propósito en dar la gloria a Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Yo endureceré el corazón del faraón y por él y por su endurecimiento del corazón y el de todos los egipcios, es que Dios va a recibir gloria. Eso quiere decir que también tiene propósito. Entonces no se trata del faraón ni siquiera. Pero sí hay un propósito de Dios en medio de una figura incluso como la del faraón. Obviamente esto lo vamos a estudiar cuando lleguemos ahí, pero el faraón es la figura más importante de Egipto. Claro que su opinión tiene peso, claro que la forma en que él reacciona tiene peso, pero ante Dios, vea, ni le llega, ni le llega. Y tanto así que Moisés lo está escuchando, él no lo está procesando, pero está recibiendo la información. Porque ¿qué es lo que le está diciendo Dios? ¿Cómo lo voy a trabajar yo? ¿Cómo es que voy a endurecer el corazón del faraón? A través de una serie de cosas que después vamos a ver son las plagas, y hay de todas las plagas una mega plaga, que es entonces donde se cumple un hijo por un hijo. Tú le dirás, Israel es mi primogénito, él no va a querer devolverme a mi primogénito, va a querer tomar a mi primogénito, y yo le voy a demostrar al faraón que entonces yo tomaré el suyo. De nuevo, ¿se trata de Moisés? ¿Se trata del faraón? No, se trata de lo que Dios en su soberanía, en su poder, en su autoridad, tiene ya dispuesto a hacer y la capacidad para hacerlo, sin que nada ni nadie obstruya su camino. Vamos a ver eso, y no es una necedad del faraón, es un proceso donde Dios está mostrando cómo Él tiene control de cómo es que su pueblo va a salir. De nuevo, nos sigue marcando entonces la pauta de lo que nosotros estamos viendo. Es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué el faraón entra en acción?
Pablo lo escribe en Romanos 9:17, porque la escritura dice el faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Esto es una cita de Éxodo 9:16. Romanos 9:17, Pablo está citando Éxodo 9:16 y este es el punto, este es el objetivo de lo que Dios está haciendo. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Y hay cosas que vea, por más señales que usted haga, la gente no va a creer. Y hay otras que aunque usted no haga señales, cree. ¿Por qué? Porque unos sí y otros no. Por la soberanía de Dios. Porque yo tendré misericordia de quien quiera y endureceré el corazón de quien yo quiera. Incluso si es el papá de los tomates en Egipto. El faraón mismo entenderá que si él toma a mi hijo, yo puedo tomar el suyo. Amén.